Buenas noches, nos encontramos en el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas. Nos acompañan el día de hoy el doctor Alfredo Mejía Briceño, el doctor Sergio Suárez Daza, y hablaremos de un tema particular en el que nos referiremos al principio de convencionalidad en el sistema jurídico mexicano. No sé cuál de los dos gustaría empezar a hablar acerca de ello, doctor Alfredo. Sí, con mucho gusto. Bueno, al hablar del principio de convencionalidad tenemos que partir de siempre metódicamente y referirnos al concepto de principio, que va a estar muy enmarcado a través de esta charla dentro del Estado de Derecho, que tiene como característica ser democrático constitucional. Aristóteles decía que los principios, cualquier principio, es el punto de partida de lo que una cosa es, se hace o se conoce. Es decir, hay principios en la ciencia, en la filosofía y en el obrar humano. Ahora bien, teniendo ya más o menos claridad sobre lo que son los principios, debemos decir que en el Estado de Derecho las autoridades y los ciudadanos solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución. De manera que podemos decir que el Estado de Derecho se caracteriza por 4 instituciones jurídicas fundamentales. Es decir, el Estado de Derecho debe tener como supremacía la Constitución, pero la Constitución entendida como una norma superior, la norma jerárquicamente superior, que tiene como contenidos los principios constitucionales y la protección de los derechos humanos. Esto es fundamental para entender el Estado de Derecho. Ahora bien, estos principios constitucionales y los derechos humanos juegan un papel importante en la eficacia del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho, decíamos, tiene como primer elemento la supremacía constitucional, pero no vista desde el punto de vista formal, sino también de su contenido. Y el contenido de toda constitución o toda norma es axiológico, es una ideología, una forma de vida de cómo quiere vivir un país. Por ejemplo, la forma en que quiere vivir el país está desde 1917 perfectamente establecida. Hay ahí principios programáticos en materia económica, social y política. Pero fundamentalmente ahora con la nueva reforma están garantizados los derechos humanos. Esto implica que esos derechos son una obligación para el Estado de hacerlos eficaces. Por eso, después de la Constitución, la otra gran figura del Estado de Derecho es la eficacia de los derechos humanos. Insisto, la eficacia. Cuando un derecho se establece en la Constitución es formalmente reconocido o establecido. Pero cuando se habla de una garantía, obliga al Estado a hacerlo real. Situación que vemos que en México no sucede. El tercer gran elemento del Estado de Derecho es una auténtica división de poderes. Es decir, se trata de que el poder del Estado tenga contrapesos. Ningún poder debe estar por encima del otro, debe haber un equilibrio de poderes. La otra figura importante del Estado de Derecho lo constituye la transparencia y rendición de cuentas. Es decir, esto es tan importante porque la transparencia significa que los recursos o los bienes de la comunidad de ciudadanos que forman parte esencial del Estado
deben ser aplicados y ejercidos como lo establece precisamente la Constitución, para destinarlos al cumplimiento de políticas públicas que beneficien precisamente a los ciudadanos. Y la rendición de cuentas significa también no solo la rendición y transparencia de estos recursos humanos, financieros y económicos, sino la eficacia en la función de cada uno de los servidores públicos. El servidor público está para eso, para ejercer esos recursos para satisfacer las necesidades públicas. En conclusión, la idea del Estado de Derecho moderna, desde Ferraioli, Alexi, Atienza o Ricardo Guastini, cuestiones que ya nuestro García Maínez había adelantado hace mucho tiempo, desde los años 50, significa que el Estado de Derecho o las autoridades deben estar sometidas al derecho. No son poderes que confiera la ley, sino son límites al poder precisamente en los derechos humanos y los principios constitucionales. Ok, me llama aquí la atención, doctor, referente a esto del Estado de Derecho, que en el segundo de los elementos mencionaba precisamente la situación de un respeto a los derechos humanos y la eficacia de los mismos. En 1917 y anterior en la Constitución de 1857 hablábamos de garantías individuales. Precisamente el constituyente en ambas constituciones establece precisamente los alcances de estas garantías individuales y las ve con mayor proyección que lo que se desarrollaba en Europa. Sin embargo, es hasta 2011 cuando nosotros hablamos ya plenamente de esta vigencia de derechos humanos. Si bien es cierto, ya existía una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no había un catálogo, una definición precisa en el sistema jurídico mexicano de estos alcances. Entonces, sí llama la atención porque entonces, ¿qué estaría pasando antes de esta reforma de 2011? ¿Verdad? No sé, doctor Sergio Suárez Daza, si nos quieres comentar algo al respecto. Sí, por supuesto. Es parte del doctor Alfredo de una manera muy elocuente, estableciendo las situaciones del Estado. Sostengo la tesis que el Estado mexicano, por imperativo constitucional, es un Estado social, democrático y de derecho. Esto, antagónicamente, encontraríamos un Estado totalitario. Si hacemos un engarce lógico jurídico del artículo 27, 123, encontramos la parte social. Si ubicamos el artículo 3 en particular, podemos hablar de la democracia. Y el 14 y el 16 constitucional nos refiere precisamente a un Estado de derecho. Nunca será lo mismo un Estado de derecho, lacónicamente hablando, que un Estado social, democrático y de derecho, puestos que sus fines son totalmente distintos. A partir de aquí es que tenemos que ubicar y pasar por el filtro precisamente del modelo de Estado esta incorporación de la figura de los derechos humanos. Pero antes de entrar a esto, si me lo permiten, quisiera ubicar que hay dos mundos. Un mundo que es eminentemente normativo y un mundo que es eminentemente de carácter pragmático, un mundo fáctico. A lo que nos vamos a referir en este momento es a este mundo normativo, que el gran reto del Estado mexicano es llevar precisamente este mundo normativo a las cuestiones prácticas. Ese es el gran desafío que tienen hoy nuestras autoridades. Y es muy importante lo que nos señala el doctor Alfredo en cuanto al aspecto de carácter axiológico. Es fundamental que ubiquemos que el concepto de derechos humanos como tal tiene un origen eminentemente ético. No vamos a encontrar su concepto en el mundo jurídico, sino en el mundo eminentemente axiológico. Cuando el Estado reconoce estos elementos valorativos, estos elementos axiológicos, y los positiviza a través precisamente de una norma, es decir, los cobija, entonces podemos hablar de derechos fundamentales. En estricto sentido, los derechos humanos, por pertenecer al ámbito de la ética, no son exigibles como tales. En el momento mismo que el Estado los cobija a través de una norma jurídica, se vuelven exigibles. Es decir, empezamos a hablar entonces de derechos fundamentales. Esta vertiente nos conlleva entonces a una situación de poder ubicar precisamente el aspecto de que en antaño se hablaba de garantías individuales.
Disiento respetuosamente de esta temática de las garantías, porque el Estado en todo caso lo que tenía que hacer era proveer de los mecanismos que permitieran garantizarle al gobernado, en el supuesto de que la autoridad en el ejercicio de sus funciones vulnerara algún derecho fundamental, le tenía que garantizar el hecho de que se le resarciera, y esto tendría que ser principalmente bajo la figura del amparo, ¿no? Hoy en día hablar de garantías es un término de carácter obsoleto. Tenemos en todo caso que hablar de derechos fundamentales, y bueno, pues la garantía sigue siendo propiamente el juicio de amparo y todos los demás elementos procesales constitucionales que permiten precisamente al gobernado tutelar estos rubros. Ha costado recelo precisamente la aplicación irrestricta de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando precisamente del principio de convencionalidad, empieza a desarrollar este tema, no incluso dando definiciones, sino llevándolo a cabo a través de resoluciones que se establecieron precisamente por la misma Corte. Precisamente Sergio García Ramírez estuvo propugnando por este principio de convencionalidad. Pero este principio de convencionalidad, doctor Alfredo, ¿cómo pudiéramos entenderlo? ¿Qué es lo que da inicio a este principio de convencionalidad? ¿Cuáles son los alcances del mismo? Ya sea precisamente como situación de un antecedente o en la aplicación actual en nuestro sistema jurídico. Este problema que aparentemente es novedoso y de mucha actualidad y que inclusive ha suscitado controversias en la Corte y con grandes juristas connotados, egregios, me parece que tiene esta parafernalia, si se me permite la palabra de discusión, en razón de que no hay claridad de cómo funciona un sistema o un ordenamiento jurídico. Es decir, si partimos de la base de la pirámide jurídica kelseniana, todo sistema jurídico o ordenamiento jurídico está jerarquizado. Está la Constitución como norma básica, las leyes generales, las normas reglamentarias como tercer peldaño, las leyes de la contratación, las sentencias y la ejecución de sentencias. Digo esto porque se habla de que el principio de constitucionalidad trastoca la soberanía o está por encima de la jerarquía de la Constitución. Esto, desde el punto de vista científico, es imposible. Porque recordemos cómo Adolfo Merck, que es el constructor de la pirámide jurídica y no Kelsen, sino discípulo de Kelsen o compañero de Kelsen, establecía que toda norma es producto de la aplicación de normas jerárquicamente superiores. Entonces, un principio de convencionalidad sigue siendo inferior a la Constitución. Y si partimos de que la convencionalidad es producto de los tratados internacionales, un tratado internacional es la interpretación del artículo 133 por el Ejecutivo y el Senado. Entonces, interpretan la Constitución y la aplican, y al aplicarla producen un tratado internacional, un tratado que tiene su fundamento de validez en una norma superior, que es la Constitución. Entonces, este principio de convencionalidad, o todas las convenciones que haga el Estado como persona jurídica colectiva con otras entidades, necesariamente están subordinadas a la Constitución y siguen estando por debajo de la Constitución. Un punto importante aquí que quiero tocar es precisamente por qué el legislador en esta reforma de 1911 pone en el artículo 1 de la Constitución la obligación de todas las autoridades de ceñirse precisamente a la interpretación y aplicación de la ley en todo lo que favorezca en la mayor extensión a las personas. Y pone ahí un principio, por eso dimos al principio la definición de principio como norma superior no sometida o como género sumo, por el cual no está ninguna ley por encima de él, que este principio dice que los principios en materia de aplicación de los derechos humanos, ¿sí?, que son pro persona, son progresivos. Este principio es clave.
Este principio significa que la Constitución tiene un límite de los derechos humanos, pero que no son los únicos. Que a través del principio de progresividad, la Constitución faculta tanto al Senado como al titular del Ejecutivo a realizar tratados internacionales que contengan más derechos que la Constitución da, en base a que la Constitución está facultando a que haya más principios. Ahora bien, por último no sé si contesté sí, no, está bien, la pregunta, pero me interesa un punto de vista del doctor Daza que es muy importante. Dice él, atinadamente, coincido totalmente con él, que el problema de la fundamentación de los derechos humanos se puede ver a través de dos vías. Desde el punto de vista jurídico, o sea, de la ciencia jurídica, o de la llamada dogmática jurídica, que no es más que una ciencia jurídica particular, es muy fácil determinar que los derechos humanos son aquellos que establece la Constitución desde el punto de vista positivista. Si no hay más derechos que los que establece la norma superior. Ese no es el problema. El problema que se somete a una discusión acre es en la fundamentación de los derechos humanos, es filosófica, es ética, y aquí hay que tomar partido necesariamente. Los derechos humanos no pueden estar constreñidos a lo que determine el legislador, sino esos derechos humanos tienen que tener su fundamento necesariamente en lo que los ingleses llaman moral rights. Son derechos, es decir, son valores que hay que tomar partido por ellos. Digo partido porque no se puede fundamentar un derecho humano si no es a través de una corriente, como lo han hecho los distintos filósofos, es decir, a partir o de la naturaleza humana o bien de ciertos valores o de ciertas convicciones morales, es decir, éticas. Es decir, si creemos que los valores son productos de puntos de vista del ser humano, estamos en una fase, perdónenme la palabra, de una reflexión muy primitiva. Los valores no son construidos por los seres humanos. Pueden ser conocidos racionalmente y fundarse racionalmente como cualquier valor. Es decir, la libertad no es una creación humana, es una parte de la condición humana. El ser humano desde que nace es libre. Puede ser que las leyes de un Estado determine que alguien no sea libre o que sea esclavo, pero eso no es parte de su naturaleza. Por eso sostengo que la fundamentación de los derechos humanos tiene que ser una discusión filosófica y después positivizarla para que sean verdaderos derechos y no se queden en moral. Claro. Tiene que estar juridizados por la Constitución. Ese fue precisamente el camino, ¿no? Si nosotros recordamos en la época del siglo de las luces, pues el tránsito de los derechos humanos precisamente fue por cuestiones de carácter primero filosófico, ¿no? Después político y posteriormente jurídico. Ese es el tránsito que se tiene que llevar. La incorporación de los derechos humanos en el Estado mexicano, tal y como lo plantea la Constitución en el artículo 1, lo que genera es que viene a darle a través de la ética una forma de legitimarse en cuanto al actuar de las autoridades. Todo el actuar de la autoridad hoy tiene que estar fundado, motivado, pero que también en algún momento o en todas las actuaciones, tiene que ser eminentemente con respeto a los derechos fundamentales. De no ser así, esas actuaciones carecen de validez. Pongo un ejemplo que a lo mejor podría ser muy pueril, pero quizás para los efectos de la dinámica nos pueda ser de utilidad. Pensemos en la Procuraduría General de la República. 3 o más individuos. Por el otro lado, delincuencia organizada. 3 o más individuos. La Procuraduría General de la República representa o es una institución de un Estado social, democrático y de derecho. ¿Cómo tiene que ser su actuar? Tiene que ser su actuar eminentemente ético. ¿Cómo actúa la delincuencia organizada? Sin ética. Si la Procuraduría General de la República actúa sin ética, ¿en dónde estaría la diferencia?
de tal manera que precisamente todos estos valores a los que ha hecho referencia el doctor, pues tienen que verse materializados en el ejercicio cotidiano de la acción, para los efectos de que los gobernados puedan verse de alguna manera beneficiados. Es una situación, repito, es un gran reto para el Estado mexicano. Ahorita en este momento nos encontramos normativamente con estas figuras, pero el gran desafío, repito, es que estos elementos normativos se apliquen en la realidad, que no se vayan distorsionando. Así es, y en verdad es un gran reto porque no constituye solamente al Poder Judicial la aplicación de los derechos humanos, sino a todas las autoridades en los diferentes ámbitos de competencia. Entonces también las autoridades administrativas tendrán la obligación de respetar los derechos humanos y las consecuencias también de las resoluciones de la Corte Interamericana, ¿no? Que las ejecutorias que se emitan son vinculantes precisamente con el sistema jurídico y los jueces y demás autoridades tendrán la obligación precisamente de acatar en un primer momento las resoluciones cuando sean dirigidas al Estado mexicano y como criterios orientadores cuando son emitidas hacia otros países. ¿Sí? Acerca de esta situación de la aplicación del de las ejecutorias en la Corte Interamericana, o de la función en la Corte Interamericana, ¿algo que quisieran comentar o algo que quisieran compartir? Pues algo es verdaderamente interesante que hoy lo vemos cotidianamente en el ejercicio de la profesión, es el hecho de que con más frecuencia los abogados, los jueces, invocan precisamente las resoluciones de la Corte Interamericana. Se tiene que tomar en consideración hoy una nueva manera de entender el derecho, de aplicar el derecho también, porque bueno, pues tenemos un instrumento internacional fundamental. A la par de que tenemos la Constitución, debemos estudiar también el Pacto de San José, que nos resulta vinculante y que bueno, a todas luces hoy en día es una de las bases fundamentales para poder llegar a resolver alguna controversia que se llegue a plantear. Sí, por supuesto. Aquí es importante, agregando un poco a lo que dice el doctor Daza, es importante tener muy en cuenta el concepto de persona jurídica. ¿Por qué? El Estado es una persona jurídica colectiva y como tal puede adquirir derechos y obligaciones. Pero en la medida que todo derecho solo tiene tres funciones respecto a los individuos, es decir, puede permitir conductas y dentro de esa permisión están los derechos humanos, como derechos humanos exigencia o derechos libertades. Pues este punto es muy interesante, pero podríamos tratarlo en otra ocasión porque es muy amplio. Se establecen permisiones, obligaciones y prohibiciones. Aquí lo importante es siempre ver cuando se discute si el Estado puede someterse o pierde soberanía porque se somete a jurisdicciones internacionales o distintas a los propios Estados Unidos mexicanos. Lo que hay que preguntar es que el Estado como persona jurídica puede vincularse y someterse inclusive a cortes internacionales, porque eso lo permite la propia Constitución. Puede vincularse en la medida que tiene personalidad jurídica, puede adquirir deberes, facultades y prohibiciones. Si realiza alguna prohibición o un desacato a algo que se comprometió, hablando de la convencionalidad, puede ser exigido el cumplimiento de una violación de derechos humanos, no solo internamente, sino por un órgano externo. Esto siempre hay que tenerlo claro porque luego se discute mucho eso. Pero a mí me queda muy claro que todo ser humano, como persona jurídica individual o todo Estado, son personas jurídicas en el lenguaje precisamente del derecho, donde se pueden adquirir derechos y obligaciones, y en caso de incumplimiento de obligaciones debe haber consecuencias jurídicas al respecto. Entonces, creo que también por una cuestión filosófica o ideológica, el Estado debe abrirse para participar de una manera cosmopolita. La idea y sigo subrayando la palabra idea, sería que hubiera un Estado democrático internacional. Lo veo como idea. Esa sería lo que insiste Ferrajoli. Ferrajoli dice, por ejemplo, con Ricardo Guastini, ojalá los derechos humanos y los principios constitucionales fueran expandiéndose de una manera internacional, así como
se está globalizando la economía, el derecho debe globalizarse. Es decir, la idea es que todas las comunidades jurídicas, llamadas estados, propendieran a eso, a hacer un derecho cosmopolita, es decir, hacer de cada entidad el Estado de Derecho. Esto es como una idea, pero Ferrajoli no es tan utópico. Me gusta esto, a ver qué les parece a ustedes. Dice, si los estados siguen, o unos cuantos estados siguen acumulando, o el 1%, la mayor riqueza, concentrando la riqueza, va a ocurrir lo que apenas estamos viendo como problema, pero que va a llegar a ser una invasión. Esta concentración de la riqueza, esta falta de distribución equitativa de la riqueza, está provocando que los países menos desarrollados o más desvalidos estén exportando migrantes. Y los migrantes empiezan a invadir a los estados desarrollados de una manera cada vez mayor. Si no se llega al Estado de Derecho, si no se democratizan estos derechos y se hacen eficaces, por lo menos los derechos fundamentales, de los que hablaba el doctor Daza y también maestro, si no se universalizan, se va a provocar una gran invasión de migrantes que va a propiciar un desencadenamiento de una violencia que va a terminar no solo con el cumplimiento de los derechos humanos, sino con la estabilidad de los propios países altamente desarrollados. Por eso Ferrajoli insiste, conviene a todos, inclusive a los grandes concentradores de capital, que se empiece a hablar de un Estado de Derecho donde los derechos humanos sean eficaces y los principios constitucionales sean acatados no formalmente, sino sustancialmente, y el contenido es siempre axiológico. Y eso fue justamente lo que pasó en el siglo XVIII, ¿no? Este tránsito que se da de un capitalismo feudal a un capitalismo industrializado, la concentración de las personas propiamente en las grandes ciudades, y es a lo que me refería en cuanto al mundo normativo. El mundo normativo está plasmado, el artículo primero constitucional nos señala una serie de elementos verdaderamente interesantes, resaltando propiamente el principio de dignidad humana como la base fundamental de todo lo que sería el discurso de los derechos humanos. Pero no basta que esté contemplado en la Constitución, sino que eso se pueda literalmente materializar en el mundo fáctico, teniendo los aspectos mínimos indispensables como para que esta dignidad sea realmente respetada. Y repito, este es el desafío del Estado mexicano, y que bueno, pues de alguna manera esto tendrá que ir paulatinamente acomodándose. El respeto a los derechos humanos es el retrato de la evolución de una conciencia ciudadana, de una conciencia colectiva. Vamos avanzando. Aquí tenemos un problema, en México en lo particular, lo puedo señalar, es el hecho de que los movimientos sociales que se gestan no son los que dan origen a la reforma constitucional. Es decir, no es el movimiento social el que motiva esta reforma en los preceptos, sino es una situación de carácter internacional que es lo que obliga al Estado mexicano a modificar sus coordenadas jurídicas, y entonces, bueno, pues encontramos precisamente un choque. Si la situación hubiera sido a la inversa, quizás empezaríamos a tener un poco más de legitimidad y entender un poco más esto. Caso muy particular, encontramos que primero se da la reforma al proceso penal acusatorio y después la reforma a los derechos humanos. La reforma, el proceso penal acusatorio se da en el 2008 y la reforma a los derechos humanos, con todo lo que esto conlleva, se da hasta el 2011. Tendría que haber sido a la inversa, ¿no? Pero de alguna manera encontramos que somos un Estado disléxico, ¿no? Somos un Estado en construcción, y que, bueno, de alguna manera todo ese tipo de situaciones es lo que hoy en día nos tiene verdaderamente metido en serios problemas. Claro, y sin duda alguna, precisamente la comunidad internacional es el que está exigiendo precisamente la aplicación irrestricta de los derechos humanos en todos los países. Así lo es. Y México, al ser firmante precisamente de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues tiene la obligación precisamente de protegerlos. Porque hoy es la forma que se tiene para legitimarse. Así es. Doctores, pues este es un tema
apasionante que podríamos charlar horas y horas, sin embargo, bueno, claro, el tiempo nos apremia. No sé si quieren hacer algún otro comentario, un comentario final. No, pues agradecer como siempre al Instituto, puesto al señor rector de la disposición que tiene para que este tipo de charlas sean parte de la dinámica académica que enriquece precisamente a esta institución. Muchísimas gracias. Comparto la opinión del doctor Daza, y porque esto es uno de los problemas de la falta de eficacia del Estado de Derecho, precisamente es la difusión de la cultura y la educación. El tendón de Aquiles, para mí, o el derecho fundamental primigenio, que debe de inmediato ya empezar a ser eficaz, es precisamente el derecho a la educación. Países que no se educan, y entiendo por educación la formación desde preescolar hasta la investigación científica, quien no invierte en educación se va a quedar rezagado irremediablemente. Tenemos, por ejemplo, el gran problema de México es el gran rezago educativo. Un rezago que no nos permite ni siquiera aprovechar nuestras materias primas, que tienen que ser vendidas o casi en subasta, porque no tenemos la tecnología ni los conocimientos científicos para transformar o darle valor agregado a eso. Necesitamos que la primer gran reforma, y es a mí la que más me interesa, más que la energética, una gran reforma educativa para ir haciendo cuadros sólidos de servidores públicos y de gente que participe en la creación de la riqueza y en el crecimiento del país. Pero esto tiene que ser siempre dependiendo de la calidad educativa que se dé. Recordemos que nuestra calidad educativa, de acuerdo a los señalamientos de los organismos internacionales, es muy deficiente. Pese a que el Estado dedica un gran porcentaje cada año a la educación, casi los estándares que exige la ONU, como el 8%, si mal no recuerdo, pero el problema es la enorme corrupción que invade el país y que esos recursos no llegan a donde deben llegar. Esta es otra de las cuestiones del Estado de Derecho que debemos señalar. Debemos estar más preocupados por la educación, porque en la medida que se dedique la ciudadanía, va a haber a futuras generaciones mayor conciencia ciudadana y exigencia para el Estado de que se cumplan con los derechos humanos. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Doctor Sergio Suárez Daza, doctor Alfredo Mejía Briceño, su servidor Eduardo Tepal, agradecemos al Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas y a su rector el que nos haya permitido llevar a cabo esta charla. Gracias.